La oración no se detiene. Ingresa a nuestra web y déjanos tu petición de oración. Un equipo en nuestra iglesia estará orando por ti y tu petición. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es soberano. Iniciamos. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hola, bendiciones. Mi nombre es Jairo Escalante, soy pastor para el Ministerio Dios es Soberano en Belén. Estoy muy feliz, muy alegre de contar con su sintonía. Recuerde que a través de nuestra página de internet usted puede ingresar y hacernos saber sus peticiones de oración. Aquí al pie de pantalla usted está viendo nuestra página de internet y ahí usted ingresa, nos cuenta su petición de oración o si tiene algún testimonio, deseamos apoyarle en oración. Usted no está solo, usted no está sola. Dios quiere bendecirte, ayudarte y a través de diferentes personas orar para que tus peticiones sean cumplidas en el poderoso nombre de Jesús. Estos mensajes que nosotros transmitimos mediante las redes sociales, recuerde que si son de bendición para usted, usted también puede compartirlas con personas para que también ellos puedan recibir palabra de Dios. Hoy voy a estar hablando con ustedes acerca del Salmo 51 y la forma en la que el rey David pidió perdón a Dios. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pedido perdón. De hecho es necesario, es parte del arrepentimiento, es parte de lo que Dios desea y requiere para que Él pueda cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Y el Salmo 51 nos enseña una oración preciosa de cómo pedir perdón. Así que hoy yo quiero leerla, quiero comentarla con usted. Y si usted al final de escuchar este mensaje quiere hacer una oración pidiendo a Dios perdón por sus pecados, que usted pueda hacerla de todo corazón. Vamos a ir a un canto y ya venimos con la oración del Salmo 51. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescata en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Mi
Salmo 51 es uno de los salmos más hermosos que hay en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es hermosa, Dios a través de ella a todos nos habla, pero definitivamente hay salmos que son especiales. Y el Salmo 51 describe la oración del rey David al pedir perdón por sus pecados. Ya casi la vamos a leer, solo quiero contarle un poco acerca del rey David y por qué él pidió perdón. Bueno, resulta que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos habían crecido en número. Recuerde, rápidamente, había un hombre, esto está en el libro de Génesis, que se llamaba Abraham, y Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero hacer de ti una nación grande, de tus hijos saldrán bendición, de tu hijo saldrán más hijos y mayores bendiciones para el mundo. A través de tu descendencia el mundo será salvo. Así que Dios le dio a Abraham un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo otro hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob, que también era un gran siervo de Dios, Dios le cambió el nombre y Dios le dijo a Jacob, el nieto de Abraham: ya no te llamarás Jacob, tu nombre ahora será Israel. Y ahí nace literalmente el pueblo de Dios. De todos los descendientes de Jacob o de Israel comienza lo que hasta el día de hoy se conoce como el pueblo judío, el pueblo Israel, el pueblo de Dios. Millones de personas a lo largo de la existencia que han caminado en esta tierra. Este es el Israel de Dios. Lo lindo de esto es que, como Dios le dijo a Abraham que mediante su descendencia también iba a ser salvo el mundo entero y no solo Israel, cuando Jesucristo apareció y murió por los pecados del mundo, a través de Jesucristo todos los demás, aunque no seamos nacidos en Israel, también podemos entrar a la promesa que Dios le dio a Abraham de ser bendecidos y tener la salvación. Así que nosotros, aunque no seamos israelitas de nacimiento, somos del Israel de Dios en el mundo espiritual, porque también por la fe somos descendientes de Abraham, y los pactos y promesas que Dios le hizo a Abraham, usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, somos el Israel espiritual de Dios. Y también para nosotros son todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Jesucristo es, óigalo bien, Jesucristo es la simiente que vino a salvar al mundo. De Él el mundo es salvo mediante su sangre y su perdón. Bueno, esto es simplemente un poco de cultura general para que, si ustedes conocen un poco el Antiguo Testamento, pueda tener un mayor conocimiento de lo que es el pueblo de Israel. Ahora bien, antes de que Jesús viniera, Dios le dio al pueblo de Israel un rey, y ese rey se llamaba David. David escribe mucho los salmos. Ahora bien, David se convirtió en un hombre muy amado por los israelitas, porque en una ocasión el pueblo de Israel fue amedrentado por otro pueblo que eran los filisteos. Y los filisteos tenían un gigante que se llamaba Goliat, quería destruir a los israelitas. Pero David, antes de ser rey, luchó contra este gigante, contra los filisteos, y los venció por el poder del Espíritu Santo. La fama de David creció y todo el pueblo de Israel sabía que David era un hombre de Dios. Tiempo después, cuando el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, murió, David pasó a ser el rey de Israel, amado y querido por todos los israelitas. David, un hombre de Dios, tuvo un gran deseo también de construir un templo para Dios y servirle. Si usted lee el libro de 1 y 2 de Samuel, conocerá más acerca de la historia del rey David y cómo su vida siempre fue al servicio de Dios. Pero, óigalo bien, no fue perfecto. David cometió muchos pecados. En una ocasión, dice el libro de 2 de Samuel, que él cayó en adulterio con una mujer y de hecho la dejó embarazada, y asustado por lo que había cometido, mandó a llamar al esposo de la mujer que había dejado embarazada y trató de engañarlo,
pidiéndole que fuera a dormir con su esposa para que él creyera que el hijo que iba a nacerle a la esposa era de él. Pero el hombre no aceptó porque era tiempo de guerra y él no estuvo de acuerdo porque era fiel. ¿Y sabes qué hizo David? Como él no hizo caso, le dijo al capitán del ejército que al día siguiente, en medio de la guerra, lo pusieran al frente y retrocedieran para que quedara solo contra el pueblo enemigo, y así murió. Óigalo bien, David no solo cometió adulterio, sino que engañó y fue el actor intelectual de un crimen, matando a otro israelita, al esposo de la mujer que había dejado embarazada. ¿Cómo llamas a esa obra? Obviamente un acto muy malo, muy pecaminoso. Eso que David hizo fue muy, muy malo. Resulta que cuando David cometió ese pecado, obviamente Dios desaprobó ese hecho. Dios no lo dejó de amar, pero Dios estaba muy molesto por lo que David hizo. Así que Dios envió un profeta a regañar a David para que él se arrepintiera, a exhortarlo, a reprenderlo. Y el profeta le dijo una similitud, le hizo como una comparación. El profeta le dijo al rey David: Rey David, quiero hacerte una consulta. Hay un hombre en el pueblo que tiene muchas ovejas, pero le ha quitado a un hombre la única que tenía y lo mató. ¿Qué debemos hacer con tal hombre? Y David respondió: pues tal hombre merece la muerte, lo que ha hecho es muy malo. Y David no sabía que el profeta simplemente estaba usando una simbología. Y el profeta le dijo a David: pues ese hombre eres tú, David. Tú le quitaste la mujer a un hombre que era su única esposa, y al ver que no lograste tu cometido engañándolo, lo mandaste a la muerte. Tú eres ese hombre asesino, tú eres ese hombre que ha infringido la ley de Dios. David, cuando oyó esto del profeta, tuvo mucho miedo, se sintió muy avergonzado, sabía que había cometido un gran pecado contra Dios. En ese momento fue convencido y reconoció su maldad, pero hizo algo que, a diferencia de otros que han pecado, agradó a Dios. Recuerda que David era rey, y cuando una persona que tiene un alto puesto en autoridad, más si es en algo religioso, por lo general cuando comete una falta, le da mucho miedo pensar qué dirán las demás personas. Muchas personas ni siquiera les importa lo que piense Dios, lo que les da miedo es lo que piensen los demás. Y aunque David cometió un gran pecado, a Dios le agradó una actitud que tuvo David, y es que cuando él se da cuenta del pecado que él cometió, él dijo una frase como esta: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es extraordinario. A él no le importó si Dios le quitaba el reino. A él no le importó si Dios lo ponía en vergüenza delante del pueblo. A él no le importó si Dios le quitaba el dinero y las posesiones. A David lo que no quería era que por su pecado Dios le quitara el Espíritu Santo. Y a Dios le agradó esa actitud de él, porque es una actitud humilde. Sí, por supuesto lo que hizo estuvo mal, pero tuvo una actitud humilde al reconocer su error. Y David escribe el Salmo 51 como parte de un arrepentimiento que él tuvo, porque esa es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. En el remordimiento una persona se siente mal, pero sigue haciendo lo mismo. En el arrepentimiento expresa su dolor y cambia de actitud y cambia los hechos. Dice el Salmo 51, oiga lo que le dice David a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Wow, David sabía que se había rebelado contra Dios. David era parte del ejército de Dios, era el rey, pero se había rebelado contra Dios, y David lo reconoce. Versículo 2 dice David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow, David sabía
que había cometido un pecado. David le llama al pecado pecado, no error. Y creo que a veces es falta de humildad de muchas personas que llaman errores a lo que Dios llama pecado. No, usted llámele pecado a lo que es pecado. Porque a veces queremos justificarnos, a veces queremos de cierta forma no reconocer nuestras responsabilidades delante de Dios. Pero David reconoce que él ha pecado. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, él sabe que él siempre peca. Él dice en el versículo justo: en maldad he sido en maldad hasta he sido formado. O sea, David reconoce que él desde que nació con pecado. David no está diciendo lo que mucha gente dice hoy en día: yo no soy tan malo. David no está diciendo lo que mucha gente en día dice: bueno, yo peco pero también rezo, entonces empato. No, David no dice nada de eso. Él sabe que es pecador. Y le dice a Dios en el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como con un hisopo y seré limpio. O sea, David le dice a Dios: Dios, agarre como un hisopo, y es muy sucio mi pecado. David le dice en el versículo 9: hazme oír gozo y alegría, porque él estaba triste por el pecado que había cometido. ¿Cuándo fue la última vez que usted se entristeció por pecar? Porque hoy en día mucha gente cuando peca más bien se ríe, más bien se alegra, más bien lo publica en Facebook, más bien lo publica en las redes sociales, más bien le cuenta a otros como una gracia, le cuenta a los amigos el pecado que cometió. David no hizo eso. Más bien David está triste por haber pecado. Por eso él le dice a Dios: hazme oír gozo y alegría. Él le dice a Dios en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados. Y óigalo bien, y otra vez le dice a Dios: y borra mis rebeliones. Él le dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mire cómo David está hablando constantemente de un corazón sucio, un corazón sucio, un corazón sucio. Y ahora le dice a Dios: deme un corazón limpio, porque él sabe que lo que él hizo es algo sucio. El pecado ensucia el alma, el corazón, la mente del ser humano, independientemente del pecado, porque la sociedad es la que nos ha planteado que hay pecados más graves y hay otros no tan graves, pero para Dios todos los pecados son iguales. David le dice a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. A David no le dijo a Dios: Dios, no me quites el reinado. David no le dijo: Dios, no. David ni le importó el reinado, a él no le importó el palacio, a él no le importó ser rey. Él lo único que quería era: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Para David, aunque cometió un gran pecado, él sabía que lo más importante era el Espíritu Santo. Y él le dice a Dios: vuélvame el gozo de la salvación. Yo quiero volver a ser feliz en Dios. Yo quiero volver a ser alegre en Dios. Y él hace un voto delante de Dios. Él le está pidiendo a Dios perdón, pero al final él dice: yo enseñaré a los demás tus caminos y a los demás pecadores que se vuelvan a ti, así como yo hoy me vuelvo a ti. Wow. David no solamente pide a Dios perdón, él hace un voto delante de Dios para reivindicarse de sus malos actos. Y creo que eso es una gran enseñanza para nosotros, porque muchos piden a Dios perdón, pero hasta ahí. David pidió perdón, pero además hizo el voto y dijo: a partir de ahora yo le diré a los demás transgresores
que ellos también se arrepientan como yo y se vuelvan a Dios como yo. En otras palabras, David no solamente está pidiendo perdón a Dios, él quiere en gratitud servirle a Dios. Este Salmo 51 nos enseña tres grandes pensamientos. Nos hace entender cuán grave es el pecado para Dios, cuán sucio es y cuánto requiere que seamos lavados por la sangre de Jesús. También nos hace ver que David, aún en medio de su gran pecado, reconoció algo muy bueno. Él entiende que lo más importante que él puede tener en la vida es el Espíritu Santo, y que él prefiere perder todo por su pecado, pero no a Dios. Él le dijo a Dios: Dios, no quites de mí tu Espíritu, porque el pecado provocará siempre perder algo bueno. Un hombre que comete adulterio perderá a su esposa. Un hombre que comete fornicación peca contra su alma, lastima su alma. Un hombre que miente perderá amigos. El pecado siempre traerá pérdidas. Y David sabía que había cometido un gran pecado y que por lo tanto vendrían pérdidas, pero él no le importó perder el reino. Él lo que quería era: Dios, no quites de mí tu Espíritu. Y a Dios agradó esa oración. Y Dios lo perdonó. ¿Y sabe qué? Dios no le quitó el Espíritu Santo ni el reino, porque Dios es un Dios que perdona, que limpia, que salva, que restaura. David hizo un voto: Dios, yo te serviré ahora, le enseñaré a otros el camino que deben de seguir, que se arrepientan como yo. Y David se volvió un predicador de Dios, y David fue instrumento de Dios. Yo quiero hoy motivarle a usted, querido amigo y amiga, a que te arrepientas de tus pecados como David, que leas el Salmo 51 pero lo hagas tuyo y le digas hoy a Dios: Dios, he pecado contra ti, he hecho algo sucio, necesito que me limpies con tu sangre, necesito que me perdones y que no quites de mí tu Espíritu, y que hagas un voto delante de Dios, que le digas hoy a Dios: Dios, no solamente quiero que me perdones, a partir de hoy yo quiero servirte. Quizás hay personas que me están viendo que hace mucho pidieron a Dios perdón, pero aún no le sirven a Dios. ¿Qué tal si usted toma hoy, además de la decisión de haber pedido a Dios perdón, la decisión de servirle? Haz esta oración después de mí. Si hoy quieres pedir a Dios perdón como David y entregar tu vida a Él, di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco mi pecado, mi maldad. Sé que lo que he hecho es sucio delante de ti. Lávame con tu sangre. Perdóname, ven a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que usted murió por mí y resucitó, Señor Jesús. ¿Y qué tal si usted también hoy le dice: Dios, Dios, yo quiero servirte. Aquí está mi vida, la pongo al servicio tuyo. Yo quiero que otros también puedan arrepentirse de sus pecados y vengan a ti. ¿Sabe? Es un deseo de Dios que usted y yo podamos hablarle a los demás de que Dios perdona, que Dios salva, que Dios transforma, que Dios liberta. Y aunque Dios desea que hagamos esto en todo el mundo y con todas las personas posibles, yo le quiero motivar: empiece con los de su casa. Dígale a sus hijos, ellos también deben arrepentirse. Dígale a su esposo, dígale a sus padres si es que ellos aún no conocen de Dios. Dígale a sus hermanos, dígale a sus amigos. Cuénteles que usted pecó con Dios y que Dios te perdonó, y que ellos también pueden pedir a Dios perdón. Le digo una cosa que desafía nuestra fe. Si usted realmente, y digo esto porque es un poco confrontativo, si usted realmente de corazón le ha pedido a Dios perdón, es real su deseo que otros conozcan a Dios. Si usted no tiene deseo real que otros conozcan de Dios, es muy probable que su oración carece un poco de sinceridad.
Así que revise su corazón, porque quizás aún debes arrepentirte. Pero si usted lo ha hecho de corazón, el Espíritu Santo pondrá en ti un deseo que tu familia sea salvo, que tu familia vaya al cielo, que no se nos olvide lo que dice la Biblia. Hay un cielo y hay un infierno. Y después de esta vida está la vida eterna. Dios ha dicho: yo pongo delante de ti el camino de vida, el camino de muerte, elige pues la vida. Pero solo arrepentirnos de nuestros pecados y ser lavado con la sangre de Cristo, solo eso nos dará la vida eterna. De lo contrario, dice San Juan 3:17, habrá condenación en el infierno. Y usted no quiere eso, ni yo. Nuestro Dios es amor, pero es justo. Ha establecido leyes. Y la única forma en que una persona puede ser salva es si se arrepiente de sus pecados y es lavado por la sangre de Cristo, cuando Jesús viene a vivir a su corazón. Así que hoy del Salmo 51 aprendamos esta linda lección que Dios nos da. Como un hombre como David, que aunque adulteró y mató, pero tuvo un corazón sincero y se arrepintió, pudo ser salvo por la gracia de Dios. Bendiciones. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien.